Yo invertí nuestros últimos días, digo nuestros últimos días porque mi esposa y yo viajamos hacia la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta porque estaba cumpliendo años y quería invertir en mi día, ese día de cierre de un ciclo y comienzo de otro, haciendo una de las cosas que más me gusta. Conectándome con el Señor, contemplando su creación, dándole gracias a Dios por todo lo que me ha permitido vivir a lo largo de este año y pidiéndole que sea Él quien me guíe, quien me ayude a comenzar este nuevo año. Lo cierto es que llegamos a la isla y justamente cuando nosotros estamos llegando y yo con la intención de tomar muchísimas fotografías, llegó a la isla de Margarita el polvo del Sahara. Llegamos y nos encontramos con la isla llena de polvo y al principio, bueno, me sentí un poquito frustrado porque yo decía, tengo 2 años sin visitar la isla y resulta ser que llego justo cuando este polvo envuelve toda la hermosa perla del Caribe y nosotros tenemos que ser pacientes para poder hacer las fotografías y para poder esperar. Pero bueno, una mañana me quedé contemplando cómo se veía toda la bahía de Pampatar y cómo estaba envuelta en todo este polvo y empecé a investigar un poquito de este polvo porque yo soy muy curioso y sobre todo investigo para poder encontrar el poder de Dios en los fenómenos naturales. Fíjate tú que conseguí lo siguiente: este polvo está compuesto por pequeños fragmentos minerales ricos en hierro y fósforo. Estos son nutrientes que necesitan algunas plantas y el fitoplancton para crecer y hacer fotosíntesis. Cuando las partículas caen sobre la superficie del océano, funcionan como fertilizantes. Ahí la cosa se puso como más interesante cuando empecé a investigar esto. Y un dato muy interesante es el siguiente: el polvo del Sahara, que viene de África, llega hasta nuestro continente y llega específicamente al Amazonas. Cabe destacar que los suelos de la cuenca del Amazonas son pobres en fósforo. El polvo sahariano aporta una cantidad aproximada de un 13% del fósforo que llega al Amazonas. De no contar con esta cairótica visita, los nutrientes del suelo amazónico estarían comprometidos, irían disminuyendo y el crecimiento de los bosques se vería limitado. Bendito sea el Señor. Yo estaba sorprendido y mi concepción de lo que estaba observando cambió totalmente y cerré mis ojos y le dije, gracias Señor por este polvamentazón, porque tú eres un Dios perfecto. Y encuentro en esta inteligencia a nuestro Creador. Él es quien ordena el viento. Él es quien conoce todos estos procesos que nosotros apenas empezamos a ir descubriendo. Dice su palabra en Job 28:25, cuando Él dio peso al viento y terminó las aguas por medida. Eclesiastés 1:6, el viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Aquí hay unas leyes del viento dadas por Dios que Él hace que este polvo viaje. Y en la inteligencia de Dios también vemos que le pone peso al viento, que lo podemos comprobar gracias al barómetro creado por Torricelli. El viento tiene peso y hay corrientes de vientos que hacen que permiten que ese polvo llegue, viaje por el océano Atlántico, fertilice todo el océano, llegue a la cuenca del Amazonas y fertilice el Amazonas. Y encontramos inteligencia, un Dios creador perfecto. No cabe duda que tenemos un Dios de detalles. No cabe duda que vivimos en un universo afinado, preciso, gracias a un Dios soberano. Yo estaba recibiendo un regalo de Dios en ese preciso instante cuando veía la isla de Margarita envuelta en este polvo y me di cuenta que muchas veces nosotros nos lamentamos,
nosotros no tenemos la capacidad de maravillarnos con las cosas que nos está sucediendo, incluso nos quejamos sin darnos cuenta que todo lo que estamos haciendo es producto de nuestra ignorancia y de no conocer al Dios creador. Cuando dejamos de colocarnos en el medio y comprendemos que somos una parte de un todo y que en el medio está Dios, hasta el polvo del Sahara es un motivo para alabar al Señor. Pero el desierto también tiene una gran relevancia en el mundo espiritual. Un profundo significado se encuentra claramente tipificado en el éxodo del pueblo hebreo. Voy despacio. En primer lugar, comprendemos que la acción como tal de este movimiento del viento con el polvo, etcétera, etcétera, hay una bendición de Dios, pero Dios habla a través de su creación. Del desierto podemos sacar nutrientes para la vida. Pero en el mundo espiritual también hay una connotación, porque el pueblo hebreo vivía en la esclavitud, Egipto. Luego pasó para el desierto con esa promesa de la tierra prometida, y la tierra prometida era Canaán. Ahí estamos todos los seres humanos. Cuando nosotros no conocemos a nuestro Creador, vivimos en esclavitud. Somos esclavos de afanes, de deleites, de un mundo fútil, de un mundo banal, de estereotipos. Cuando conocemos a Dios o al Señor Jesucristo, pasamos ya a un tiempo de peregrinación, a un desierto. Y tenemos que tener la mira en el asunto del cielo, la tierra prometida, porque sabemos que después de la muerte podemos entrar en su reposo. Ahí está claramente la vida del creyente. Muy bien. Si aquí se encuentra comprimida la vida del creyente, hay cabida para una pregunta. ¿Por qué razón Dios permitió que su pueblo deambulara 40 años en el desierto? Un recorrido que se podía realizar en menos de un mes. Cuando tú ves el mapa, Egipto y la tierra prometida, si ellos caminaban, podía durar menos de un mes. Pero Dios los llevó hacia un desierto, donde estuvieron 40 años. Las personas que no comprenden el Espíritu de Dios, que no tienen la capacidad de discernir, o que únicamente se dejan llevar por la razón, dicen que esto no tiene sentido, que Moisés fue el peor líder y guía de la historia, que este Dios es un Dios incongruente. Pero en la locura encontramos la sabiduría de Dios. Y nosotros tenemos que tener la suficiente humildad para encontrar esa sabiduría. Y en este momento yo le pido al Señor que me dé la sabiduría para encontrarla. El desierto, la palabra desierto en el hebreo es midbar, M-I-D-B de Bolívar, A-R, midbar. Y tiene dos significados. El primer significado de esta palabra hebrea es terreno baldío, desolado, una porción relativamente grande de tierra con escasos habitantes o prácticamente sin habitantes. Un lugar donde se proporciona poca comida, desolación. Pero en segundo lugar, la palabra midbar también hace referencia a una parte del cuerpo utilizada para un discurso, la boca. Midbar significa desierto y conversación. ¿Qué nos está queriendo decir Dios en esto? En el desierto, Dios conversa. Es que a veces estamos tan distraídos con los afanes, con los proyectos, con las cifras, con mi popularidad, con mis necesidades, que no escuchamos la voz de Dios. Y Dios, en su misericordia, permite que entremos en un desierto, porque en ese desierto, donde hay nada, donde no hay distracciones, donde hay una sensación de desorientación, me siento sediento, me siento perdido, me siento afligido, ahí
Dios va a conversar. Dios va a conversar. Volviendo al pueblo hebreo, para enfocarlo como un tipo de la vida del creyente. Los hebreos estuvieron 40 años en el desierto. Cabe destacar que el número 40 representa en la Biblia un tiempo de cambio, un tiempo de prueba. Cuando tú consigues el número 40 en la escritura, hay un cambio, hay un periodo de prueba. Cuando el pueblo estaba a punto de entrar a Canaán, luego de esos 40 años, Moisés les recordó que durante toda su peregrinación, Dios los había traído, como trae el hombre, a su hijo. Vamos a leerlo textualmente, Deuteronomio 1:31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Aquí no dice que Moisés los llevó, es Dios quien los llevó. Y nosotros tenemos, insisto, que tener humildad para comprender, Señor, pero si estuvieron 40 años y tu palabra dice que tú los has llevado como un hombre lleva a su hijo, imagínate, si tú eres padre, tú llevarías a tu hijo a un lugar de desolación, de destierro. ¿Lo harías? Pero Dios lo hizo. Y si lo hizo, una razón sabia debe tener. Sin embargo, el pueblo sufrió mucho en el desierto. Dios lo llevó, pero el pueblo sufrió. Quiere decir, si conocemos a este Dios que es perfecto y que es santo y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, esto indica que ese sufrimiento que vivieron, Dios lo permitió. Y si Dios permitió ese sufrimiento, indica también que Dios utiliza la aflicción para moldear nuestro carácter. Porque Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces permite estos desiertos en nuestra vida para revelarnos, para mostrarnos lo que hay en nuestro interior. Para humillarnos y recordarnos que somos finitos, que en cualquier momento debemos de morir. Hagamos un recuento de la provisión de Dios con este pueblo hebreo por un momento. Dios le dio el milagro del maná. Dios le dio el milagro de los codornices. Dios le dio en Refidín agua. En el segundo año les volvió a dar codornices durante un mes. Al final de los 40 años en Cades, Dios hizo salir agua de la roca. La provisión de Dios nunca faltó en estos 40 años. El origen de su sufrimiento fue especialmente debido a sus murmuraciones y su resistencia a Dios. Esto indica que muchas veces Dios permite el sufrimiento. Amén, no cabe la menor duda. Pero en ocasiones el sufrimiento se incrementa y se extiende más por nuestra propia incredulidad, nuestra propia resistencia contra Dios, murmuramos contra Él y lo que quizás iba a durar poco el dolor, se extiende por tu propia incredulidad, porque no has aprendido la lección. Vamos a verlo un poquito más claro. Éxodo 17 del 1 al 3. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Me detengo. Aquí está la prueba. ¿Es que Dios no sabe que el hombre necesita agua para hidratarse? Obviamente.
Si Dios sabe que los suelos del Amazonas son pobres en fósforo y le envía nutrientes desde otro continente, viajando ese polvo por todo el océano Atlántico hasta llegar al continente americano y fertilizar la cuenca del Amazonas, ¿no va a saber este Dios creador de los cielos y la tierra que el hombre necesita hidratarse y cuáles son nuestras necesidades? Es un Dios omnisciente. Y aquí dice, no había agua para que el pueblo bebiese. Si Dios los sacó con mano poderosa de la esclavitud y los llevó al desierto, ¿no les iba a suministrar de agua? Y esto no deberías de verlo como un objeto o como una forma aislada de tu propia vida, porque muchas veces Dios muestra su poder en tu vida y aún así te comportas como el pueblo se comportó y está descrito en el versículo 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Esto suena muy lindo, pero la palabra altercar en el original hebreo significa poner pleito, defenderse, atacar, pelear. O sea, cuando consiguieron llegar, que estaban en un lugar que no había agua, ellos se pusieron bravos. Ellos pelearon, ellos atacaron. Y cuando yo comprendo lo que significa altercar, la actitud con la que ellos pidieron agua fue como una obligación de parte de Dios. Danos agua para que bebamos. ¿Hay problema en pedir agua a nuestro Dios poderoso? No hay problema. El problema está con qué actitud pedimos a Dios. Y la actitud es una actitud de soberbia y orgullosa. Era un pueblo de dura cerviz, donde nosotros tenemos que identificarnos con ellos para encontrar aprendizaje. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y nosotros vamos a empezar a encontrar una serie de pecados y actitudes en el pueblo hebreo que quizás diariamente la repetimos nosotros. Que se nos olvida de dónde nos sacó Dios y caemos en queja, en murmuración. Y esto es un pecado. Vamos a encontrar algunos pecados más. Números 22. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Encontramos otro pecado, rebelión. Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Aquí encontramos queja. Número 11:34. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Aquí encontramos codicia. Ve anotando los pecados que vamos consiguiendo en el pueblo hebreo que son muy comunes en nuestra vida. Esto no es para que tú digas, yo me acuerdo de un hermano que tiene todo ese checklist. Oh, wow, ¿cómo puede ser este pueblo tan incrédulo? No. Esto es para que te confrontes tú. Conseguimos ya murmuración, rebelión, queja, codicia. Y si nos vamos ahora a Números 21:4, dice lo siguiente. Después, partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Esa palabra desánimo también significa impaciencia. El pueblo se impacientó. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La palabra fastidio
significa también sentir asco. Ellos llegaron a un punto donde el maná, que era una provisión santa y una bendición de Dios, ya sentían asco por esa bendición. Y nosotros muchas veces sentimos fastidio por las bendiciones de Dios. Estamos ya tan acostumbrados a sus bendiciones y las damos por sentada que sentimos fastidio, queremos cosas mejores, con mayores sabores. Queremos conquistar metas más grandes y se nos olvida que debemos de llevar una vida de agradecimiento porque Dios nos da la provisión. Y aquí encontramos un pueblo impaciente que ya siente asco por la provisión de Dios. Caramba. ¿Qué sucedió? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Querido hermano, si tú sientes que estás mal, créeme, puedes estar peor. Eso fue lo que Dios le dijo al profeta Habacuc. Eso es lo que Dios hizo justo en este preciso instante. Te doy la provisión diaria, te alimento, te guío, te estoy formando, estoy dándote oportunidades para que fortalezcas tu carácter, porque sin fe, sin paciencia no puedes heredar las promesas, pero entonces en vez de ser paciente, te fastidias y eres impaciente y te quejas de mi provisión, serpientes ardientes. Qué increíble juicio y qué real en este tiempo donde conseguimos personas que son sacos sin fondo, que necesitan mucho, que tienen que estar completamente distraídas, que no saben estar en quietud, que siempre están con el afán de lo que falta, están completamente obsesionados con números y no comprenden que están siendo miopes espirituales porque diariamente se levantan de la cama porque Dios le da la provisión diaria del sustento, del aliento. Tú vives porque Dios te lo permite. Tú respiras porque Dios lo permite. Tú tienes hoy la posibilidad de compartir con tus pares y esos pares están vivos, esposo, hermana, padre, hijo, abuelo, hermano, etc. Porque Dios les da aliento de vida. Esta es una palabra que confronta. Esto es una palabra que nos anima a arrepentirnos. Señor, he sido tan soberbio. Me he identificado tanto con este pueblo. Veo sus pecados y yo habito estos pecados. Yo le he pedido perdón a Dios. Cuando yo llegué a Margarita, esta anécdota que parece tan sencilla, y yo, no puede ser que yo llego a Margarita y este polvero, y me doy cuenta de mi egoísmo. Me doy cuenta que no tomo en cuenta, valga la redundancia, la sabiduría y el inmesurable amor de Dios, su precisión, su coordinación de detalles, y lo único que tengo que hacer es decirme a mí mismo, cállate la boca. Agradece. No te quejes, cállate. Ahora, no obstante, con todo lo conversado, en último término, el Señor pudo decir a Israel, nada te ha faltado. Caramba. Este versículo me ha taladrado desde hace unos días y lo repito y lo leo y lo leo. Nada te ha faltado. Deuteronomio 2:7. Pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto. Por 40 años, el Señor tu Dios ha estado contigo. Nada te ha faltado. ¡Wow! Dios le dice a un pueblo que si vemos desde la perspectiva del pueblo, pobrecito ellos,
con niños, con ancianos, ahí en ese desierto, con calor, y le manda serpientes. No puede ser, ¿cómo no lo comprenden? Esa es la perspectiva humana. Pero la perspectiva de Dios, yo conozco tu peregrinar en este periodo de prueba. Y puedo decirte, Dios, a ellos nada te ha faltado. Puede decirnos Dios en este preciso instante, nada te ha faltado. ¿Y cómo comprendemos esto? Muy fácil, con Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No es muchas veces que no tienes. No es que Dios te ha faltado o que no te escuchas. No te escucha, es que tú estás demasiado desenfocado. Tú estás pidiendo cosas a Dios para gastar en tus deleites. Tú estás bien alejado de lo que es la voluntad de Dios, su plan, su drama, su expansión de su reino. Tú no prestas atención a lo que implica poner la mira en los asuntos del cielo. Por eso te estresas. Por eso te quejas. Por eso haces un papelote. Y qué impactante que cuando leemos la respuesta de Dios, Él dice, yo conozco tu peregrinar en este inmenso desierto. Nada te ha faltado. ¿No será entonces que muchas veces no tomamos en cuenta de esas palabras de nuestro Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Eso es tu prioridad? ¿O tú estás buscando tu propio reino? Así como el desierto visible contiene nutrientes que fertilizan nuestros mares, nuestros bosques, el desierto espiritual también nos suministra nutrientes que abona nuestra tierra del alma, la prepara para ser apta, para ser fértil. Nosotros tenemos una oportunidad de oro para nosotros viajar hacia adentro y tomar en cuenta que muchas veces esos procesos de prueba, de cambio, Dios los planificó para evidenciar lo que hay en nuestro corazón. Si hay impaciencia, desánimo, codicia, rebelión, queja, murmuración, orgullo, soberbia, para que nosotros podamos comprender esto y arrepentirnos. Porque no es que Dios se olvidó de mí. No es que Dios está muy ocupado viendo lo que está sucediendo en otro continente y no me toma en cuenta a mí. Muchas veces es porque pedimos mal. Repito, para finalizar, pero Dios nos dice en este gran desierto, nada te ha faltado.